En las últimas clases nos hemos enfocado en calcular desplazamientos específicamente en vigas. Entonces vimos el método de la doble integración, eh, enfocado básicamente en vigas estáticamente determinadas, pues según el alcance que llevamos en este momento para este tipo de estructuras. Vamos a avanzar con otro método. Recuerden, el análisis estructural son métodos para calcular los distintos efectos que se generan en una estructura debido a las cargas externas. Ahora vamos a ver métodos energéticos. Estos métodos energéticos se basan en dos principios. El primer principio es la conservación de la energía. De esto ustedes ya han hablado en otros cursos, en donde se define que el trabajo generado por unas cargas o por un efecto externo tiene que ser igual al trabajo interno que se desarrolla producto de esas mismas cargas. Entonces, este es trabajo interno y trabajo externo. Y adicional, también han visto que el trabajo que genera una fuerza, que desplaza o que deforma un cuerpo, viene dado por la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia que recorre, en este caso la distancia o la deformación que se genera. Entonces ese sería el trabajo de una fuerza constante, porque el trabajo de una fuerza lineal o una fuerza incremental pues es distinta. Como estamos viendo en este curso, cargas que son estáticas, entonces necesitamos el trabajo de una fuerza constante. Entonces ese trabajo va a ser la fuerza por la deformación que se genera o la distancia recorrida. A partir de estos dos principios nace un método que vamos a utilizar en esta unidad. Es el método de la carga virtual unitaria. Muy bien, entonces este método se enfoca en calcular el trabajo que genera una carga que se le aplica a la estructura e igualarlo al trabajo que generan las fuerzas internas en cada uno de los elementos que conforman la estructura. Vamos a ver este método inicialmente aplicado a las cerchas, considerando que las fuerzas internas que se pueden generar en una cercha debido a una carga externa, entonces que las fuerzas internas van a ser del tipo axial. O sea que esos elementos se pueden solamente alargar o comprimir. Y bajo ese concepto, digamos que sea, nos coloquemos la tensión positiva, que esta es la fuerza interna y que la deformación que se genera va a estar en función de el área, módulo de elasticidad y la longitud de mi elemento.
Bajo esa condición, entonces, para la cercha viene siendo el sistema o la estructura más simple que vamos a analizar en este curso, por esa condición, que solamente hay fuerzas axiales en sus elementos. Muy bien, entonces la forma de calcular el desplazamiento utilizando el método de la carga virtual unitaria en una cercha se resume a utilizar la siguiente expresión. Si yo quiero esta deformación, llamemos a esta deformación delta, esa deformación va a ser igual a la sumatoria de el efecto que se genera en todos los elementos que conforman la cercha, producto de la carga que se le está aplicando. Entonces, sumatoria de igual a 1 hasta n, donde n es el número de elementos, por, vamos a llamar a un término, fuerza interna debido a la carga virtual, por, y esta coloquémoslo en minúscula, fuerza interna debido a la carga virtual, por fuerza externa debido a la carga externa, déjeme que me conviene dejar de una vez la expresión. Fuerza interna debido a la carga virtual, como estaba esta, y fuerza, bajarle mayúscula, interna debido a la carga externa, multiplicada. Yo voy a calcular una deformación axial. Eso lo tuvieron que haber visto en resistencia. Si yo quiero determinar esa deformación axial, va a ser igual a la fuerza sobre la rigidez axial del elemento. Como tengo un elemento que está sometido solamente a fuerza axial, entonces pues la rigidez es axial, y ya vimos también, comprendimos en una de las primeras clases que la rigidez axial es función del área y el módulo elasticidad, las cuales aumentan la rigidez y la longitud disminuye la rigidez. Por lo tanto, esta deformación va a ser igual a la fuerza interna por la longitud sobre área por módulo elasticidad. Es un concepto básico de este principio que se logra aplicando o se demuestra aplicando esos dos principios. Les recomiendo por favor completar esta clase verificando en las guías de clase, en los videos, la demostración completa de este método. Muy bien, entonces aquí está sumatoria, me falta ese término de la inversa de la rigidez, que sería por la longitud de cada elemento sobre el área de cada elemento por su correspondiente módulo de elasticidad. Y esta va a ser la forma en la que vamos a calcular la deformación, que puede ser horizontal o vertical en cualquier elemento tipo cercha. Entonces, para una cercha. Miremos cómo se aplicaría. Entonces, miremos aquí el procedimiento. Para calcular delta en una cercha. Vamos a identificar para este método dos estados de carga. A un estado lo vamos a llamar el estado real o el estado con las cargas externas. Digamos, tengo una carga P sub 1 y una carga P sub 2. P sub 1 y P sub 2.
Las cerchas que vamos a analizar en esta unidad son estáticamente determinadas, pues considerando que ustedes hasta el momento saben solucionar solamente este tipo de estructuras determinadas. Entonces, a este estado lo vamos a llamar estado real, que va a ser el estado con cargas externas. ¿Cuáles son las cargas externas para el ejemplo? Pues P sub 1 y P sub 2. Asimismo, vamos a elaborar otro estado. El estado virtual dependerá de, primero, dónde quieres calcular la deformación y en qué dirección. A este estado le llamamos el estado virtual. Este estado virtual tendrá entonces la carga virtual, coloquémosla con otro color, porque este es el importante, que entendamos la diferencia. Carga virtual unitaria. Muy bien, entonces este estado depende de dos condiciones, como ya se las mencioné. Primero, de el nudo donde se quiere calcular el desplazamiento delta. Y segundo, depende de la dirección del desplazamiento delta. Entonces, por ejemplo, esta cercha, debido a su condición de cómo están conectados los elementos y los tipos de apoyos también, pues identifiquemos cuáles son los grados de libertad. ¿Ustedes ya han escuchado lo que es grados de libertad en una materia anterior o es la primera vez que escuchan este término? Sí escuché eso, pero no lo entendí. Muy bien. Entonces, el grado de libertad se define como las coordenadas mínimas de coordenadas mínimas para conocer cómo se deforma una estructura. Y cuando hablamos de coordenadas, aquí nos estamos refiriendo a que pueden ser desplazamientos o giros. Y giros. Muy bien, entonces, para esta cercha, ¿cuáles serían mis grados de libertad mínimos? Algunos son conocidos, otros no son conocidos. Digamos que los voy a nombrar todos. Entonces, aquí voy a tener mi grado de libertad 1, mi grado de libertad 2. Miren, primero nombro horizontal. Primero nombro el desplazamiento horizontal. Es una cercha, así que los giros son estáticamente indeterminados. Denme un momento, por favor. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Ok, entonces vamos a nombrar los grados de libertad
Primero horizontal, U1, U2, coloquemos este, U3, U4, U5 y U6. Si yo quisiera conocer la deformada exacta de esa cercha, tendría que calcular 6 desplazamientos. ¿Listo? O sea, 2 por nudo por su condición de cercha. Sin embargo, hay unos que ya son conocidos. Por la condición de apoyo, en este caso un apoyo fijo, yo sé que U5 es igual a 0, que U6 es igual a 0, y acá donde tengo un apoyo móvil, pues sé que U4 es igual a 0. O sea que de los grados de libertad que me hacen falta determinar, o si me hacen falta determinar, tengo unos que son libres o que son desconocidos. Entonces miremos grados de libertad libres. Para el ejemplo serían los desconocidos, serían U1, U2 y U3. Y hay unos grados de libertad que son restringidos. Cuando hablamos de restricciones es porque hay un apoyo. Para este ejemplo serían U4, U5 y U6. Entonces, en ese orden de ideas, los grados de libertad libres serían desconocidos y los grados de libertad restringidos serían conocidos. O sea que para determinar la deformación exacta de esa cercha necesitaría calcular estos 3 grados de libertad, U1, U2 y U3. Con eso defino pues qué desplazamientos me hacen falta calcular. Entonces decía, el estado virtual dependerá de dónde quieres calcular el desplazamiento y en qué dirección. Digamos que queremos comenzar con U1, el primer desplazamiento. Entonces lo que voy a decir es, en el nudo en donde quiero calcular ese desplazamiento, digamos que este es el nudo 1, en ese nudo voy a colocar una carga virtual en la dirección del desplazamiento que quiero calcular. Entonces quiero el desplazamiento 1, que es un desplazamiento horizontal, voy a colocar una carga virtual unitaria en esa dirección. ¿Listo? De eso depende entonces el estado virtual. O sea que si yo quisiera calcular u obtener la deformada de esta cercha, necesitaría solucionar 3 estados virtuales. Otro estado virtual sería entonces la carga virtual unitaria en el nudo 1 también, pero ahora en dirección vertical. Y entonces aquí coloco, o este sería mi estado para U2. Y un tercer estado sería colocar mi carga virtual unitaria en el nudo 3. En el nudo, en el nudo, no le he colocado nudos a esto. Digamos que este es el 1, que este es el 2 y que este es el 3. Entonces aquí estoy en el 1. Ahora voy al nudo 2 y en el nudo 2 coloco mi carga virtual unitaria. Y con esto calcularía U3. ¿Listo? Entonces, por cada desplazamiento que quiera calcular, pues voy a colocar una carga virtual unitaria. Y el resultado de aplicar la expresión que se vio anteriormente, pues será ese desplazamiento. Este sería delta aquí tendría delta
y aquí tendría delta. Algo importante para interpretar resultados. El signo que dé la expresión de desplazamientos tiene que interpretarse en función del sentido en que coloca la carga virtual unitaria. Entonces, si me da un desplazamiento positivo, quiere decir que se mueve en el sentido de la carga virtual. Habrán desplazamientos que son muy evidentes, que nosotros deberíamos saber pues para dónde se mueve la estructura, otros que no tanto, así que tenemos que utilizar esta interpretación. Si me da negativo, entonces se mueve contrario a la carga virtual. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces hagamos un ejercicio de este de la cercha, que es el caso más simple para entender. Bueno, terminemos el procedimiento. Entonces, este es el primer paso de ese procedimiento, que va a ser determinar dos estados, un estado real y un estado virtual. El segundo paso va a ser que para cada estado se calculan las fuerzas internas. Entonces, haremos lo siguiente. Digamos que vamos a calcular el desplazamiento horizontal. De las cargas externas no se puede quitar ninguna, o sea, las cargas externas son las cargas que le estamos colocando a la estructura, producto de su funcionamiento. Puede ser carga muerta, esta carga peso 1, y puede ser una carga, permítame cambiar esta numeración para que quede compatible con los grados de libertad. Este sería P sub 2 y este P sub 1, porque había llamado U sub 1 al desplazamiento horizontal, entonces para que tenga concordancia. Entonces este P sub 2 y P sub 1. Esas cargas no es que las quites, que si es horizontal solamente coloco las horizontales, no. Las cargas externas se dejan como tienen que estar. Entonces, de este que sería mi real y este que va a ser el virtual, voy a calcular todas las fuerzas internas. De el real me ubico en todos los elementos. Entonces, digamos que este es el elemento, esta es la fuerza interna debido a la carga virtual. Fuerza interna debido a la carga virtual. En todos los elementos hago lo mismo. Entonces aquí en este ejemplo tendría tres elementos. Elemento 1, bueno, ya puse grados de libertad, hagamos nudos. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces aquí tendría el elemento 3, 1, aquí tendría el elemento 1, 2 y aquí tendría el elemento 3, 2.
Muy bien. En ese orden, también con el estado de carga virtual, voy a calcular las fuerzas internas debido a ese estado de carga. Evidentemente en el análisis nos dará el sentido de las fuerzas, si está a compresión o a tensión. Y aquí voy a tener las fuerzas internas debidas a cargas externas. Muy bien, en el mismo orden, elemento 3,1, elemento 1,2 y elemento 3,2. Y teniendo esa información, el tercer paso va a ser calcular el desplazamiento. Recuerden, el desplazamiento tendrá el sentido o estará en la dirección mejor de la carga virtual unitaria. Así que calculo ese desplazamiento con esta expresión, donde ahora sí ya puedo colocar pues qué significa cada uno de los términos, ¿no? La fuerza interna F sub I sub B va a ser fuerza interna, este es en mayúscula y este es en minúscula. Mayúscula le voy a colocar para las cargas externas y en minúscula para la carga virtual. Entonces, discúlpeme, este es el real y este es el externo. Entonces, debido a cargas externas y este es debido a la carga virtual. Ahora sí. Entonces, F sub I sub E vamos a definirla como fuerzas internas o fuerza interna en los elementos con cargas externas. Y por acá voy a tener F sub I sub B va a ser fuerza interna en los elementos con carga virtual. De resto ya sabemos, L sub I va a ser la longitud del elemento I, A sub I va a ser el área del elemento I y E sub I va a ser el módulo de elasticidad del elemento I. Muy bien. Entonces, con esta información podemos aplicar el método. Vamos a calcular desplazamientos en una cercha. Vamos a colocarle aquí apoyo fijo y aquí apoyo móvil. Vamos a colocar una carga vertical de 20 kilonewton y horizontal de 10 kilonewton. Aquí tengo 3 metros y 4 metros.
vamos a colocar que todos los elementos son en acero estructural. Es decir, que el módulo de elasticidad que vamos a usar es de 200.000 megapascales. Adicional, vamos a colocar dos tipos de elementos. Llamemos a este este tiene un área 1 y este tiene un área 2. Y esta un área 2. Muy bien, entonces el área 1 vamos a colocar un elemento tubular que va a tener, coloquémosle este 8 centímetros por 8 centímetros y un espesor de 4 milímetros. Y al área 2 le vamos a colocar una sección más pequeña. Vamos a colocar una sección de 5 centímetros y un espesor de 2 milímetros. Muy bien, entonces el objetivo, calcular o presentar la deformada exacta de la cercha. Entonces, comencemos. Muy bien. De una vez, este primer estado va a ser el estado real. Y pues tenemos que solucionarlo. Y luego solucionamos el estado virtual. Voy a necesitar calcular todos los desplazamientos porque quiero la deformada exacta. Y entonces puede ser una opción comenzar por este o definir un grado de libertad exacto que voy a calcular. Los otros les quedan a ustedes como tarea, pues como para optimizar el tiempo de la clase y que ustedes puedan aplicar el ejercicio. Entonces, definamos de una vez el estado virtual. Estableciendo que él depende de en qué dirección, en qué nudo y en qué dirección quiero calcular un desplazamiento. Comencemos con el desplazamiento vertical. Entonces, el concepto es en el nudo donde quiero el desplazamiento. Obviamente aquí es que me interesa porque los demás están restringidos. Si este es el nudo, coloquemos en orden, que este es el nudo 1, nudo 2 y nudo 3. En el 3 los dos desplazamientos están restringidos, en el 2 está restringido el horizontal, el vertical es libre y en el 1 los dos desplazamientos están libres. Entonces voy a comenzar por el nudo 1 y por el desplazamiento vertical. Entonces aquí coloco una carga virtual en el sentido en que quiero calcular. Este sería el estado virtual para U sub 2. ¿Listo? Recordemos que habíamos definido los grados de libertad 1 y 2. U1 y U2 y el otro que me hace falta es este que es U3.
Muy bien, entonces comencemos la solución. Con cualquiera de los dos, igual hay que solucionar ambos. Permítame, voy a organizar mejor las notas. Ok. Entonces, comencemos. Vamos a calcular reacciones y luego con cualquier método, secciones o nudos, en este caso el de los nudos sale muy rápido para esta cercha que es bien sencilla, ¿no? Entonces, hagamos sumatoria. Yo les recomiendo siempre en reacciones, podemos decir, no, yo sé calcular las reacciones, pero en los exámenes siempre algo pasa, los traicionan los nervios, lo que sea. Entonces verifiquen esas reacciones y la forma de verificarla es calcúlela con momento y verifique con sumatoria de fuerzas en Y o en X como corresponda. Entonces voy a calcular para esta cercha dos reacciones, pues horizontal solamente hay una, Rx3, vertical si hay dos, Ry3 y Rx2. Horizontal, digo vertical, solo hay una. Horizontal hay dos reacciones. Entonces, cuando hago para Ry3 no hay problema, simplemente sumatoria de fuerzas en y tendría que Ry3 es igual a 20 kilonewton. Ry3 obviamente yendo hacia arriba. Y cuando hago sumatoria, hagamos sumatoria de momentos en 3 si queremos. Entonces con este sentido positivo me ubico en 3, tengo menos 20 haciendo un momento por un brazo de 3 y la carga de 10 kilonewton haciendo un momento positivo por un brazo de 4. La reacción, como la planteé positiva, Rx2 por el brazo que es 4 por 4 y esto igual a 0. De ahí puedo despejar Rx2. Me da una reacción de menos 5, pasa al otro lado positivo, o sea que va en esta dirección, 5 kilonewton. Ok, entonces hago sumatoria de momentos en 2, les decía, y tendría con la misma convención menos 20 por el brazo, 3 metros, y la reacción Rx3 en ese sentido negativa la estoy planteando, obviamente ahí me da contrario, pero voy a respetar los signos que coloqué arriba, la convención. Rx3 por 4 metros y esto igual a 0. De ahí me queda que Rx3 es igual a menos 15 kilonewton. Va opuesta, o sea, va hacia la izquierda. Muy bien, y ya con eso calculemos las fuerzas internas en los elementos. ¿Por qué nudo comienzan? Hay uno muy sencillo en donde ya calculamos dos fuerzas de inmediato, ¿no? Entonces es el nudo 2. Si voy en el nudo 2, tengo un apoyo
y ya se calculó la reacción Rx2 que va hacia la derecha, que es de 5 kN. En Y no hay reacción porque es un apoyo móvil, 0. Entonces aquí me salen dos fuercitas. No sé cómo hicieron, esto lo vieron en estática, ¿no? Pero siempre se recomienda sacar las fuerzas haciendo tensión, de modo que si da negativo es porque es compresión. Entonces las fuerzas serían F en el orden en que nombré los nudos, F1, y yo les había dicho que iba a colocar estas mayúsculas, F1, 2, y este sería F2, 3. Muy bien, entonces haciendo sumatoria de fuerzas en X, me queda entonces que F12 es igual a menos 5 kN, es decir que está haciendo compresión, y haciendo sumatoria de fuerzas en Y me queda que F23 es igual a 0. Muy bien, eso es todo. Ahora vamos por el nudo. Puede ser el 1, puede ser el 3, cualquiera de los dos da lo mismo, incluso la misma inclinación. Vamos al nudo. Puede ser más fácil el 3 porque va anulada la vertical. La fuerza F23 es igual a 0, entonces no me aporta nada ahí. Puede ser esa más fácil por menos fuerzas. Entonces nudo 3. Me voy con el nudo 3. Ay, Dios, un momento. Me ubico en el nudo 3. Y en el nudo 3 tendría reacción en X, que vendría siendo 15, reacción en Y, que vendría siendo 20 hacia arriba. Esta fuerza, que ya sabemos que es igual a 0, F23, 0, y F31, que sería igual a, pues tiene dos componentes, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en cualquiera de las dos direcciones y con esa ya calculamos la fuerza. Hagamos sumatoria de fuerzas en X, da lo mismo. Entonces para X tendría la componente en X, F31X, que sería igual, ¿a qué sería igual F31? Utilicemos raíces, porque pues es un el triángulo de Pitágoras, entonces pues mucho más fácil, ¿no? O sea, la hipotenusa mide 5 metros y utilizando raíces podemos determinarla. Sería 3 quintos, ¿no? 3 quintos de F31 menos 15, y esto igual a 0. De ahí despejamos F31. Me daría 25 kN. Positivo, obviamente, o sea, está haciendo tensión. Listas entonces las fuerzas en el estado real. Lo mismo vamos a hacer para el estado virtual. Entonces, comencemos en el estado virtual calculando las reacciones. Muy bien. Entonces, lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendría entonces, si estas son mis reacciones, esta sería RY3, RY4,
Rx3, acá le voy a colocar todo minúscula pues para identificarlo de esa manera. Rx3 y Rx2. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría que Ry3 es igual a 1. Obviamente hacia arriba. Algo importante, el estado virtual no se le colocan unidades. Es una carga virtual unitaria. Sin unidades. Muy bien. Ahora hago sumatoria de momentos en el nudo 3. Entonces tendría, con este sentido positivo, la carga virtual menos 20 por el brazo que es 3 metros y la reacción Rx2 positiva, Rx2 por el brazo que es de 4 metros y esto igual a 0. De ahí me queda Rx2 igual positiva igual a 15 que no tiene unidades, perdón, no tiene unidades. Y sumatoria de momentos en 2. Entonces me ubico en 2 y estaría haciendo momento solamente Rx3 y la carga virtual unitaria, el mismo signo. Ay, ¿yo por qué puse 20? Perdón, es 1. Sí, esta reacción está como rara. Es carga virtual unitaria. 1 por 3 entre 4. Entonces sería 3 cuartos por aquí. Y ahora sí, para sumatoria de momentos en 2, es que estaba viendo por la numeración, estaba viendo al otro lado. Este es el nudo 1, este es el nudo 2 y este es el nudo 3. Muy bien, entonces, sumatoria de momentos en 2, nuevamente la carga virtual por 3 y la reacción Rx3, en este caso me está haciendo un momento negativo menos Rx3 por el brazo que sería 4 metros y esto igual a 0. De ahí que Rx3 me queda entonces menos 3 cuartos. O sea que Rx2 va hacia la derecha, Rx3 va hacia la izquierda. Obviamente el equilibrio está verificado. En este caso, cuando hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues tengo Rx2 menos Rx3 es igual a 0, ok. Por acá también, cuando hago sumatoria de fuerzas en X, me queda 5, o sea, Rx2 positivo menos Rx3 negativo y más 10 kN, que es la carga externa, igual a 0. Muy bien, entonces tengo reacciones. Ahora hago lo mismo, calculo las fuerzas internas en todos los elementos. Voy al nudo 2 en el mismo orden porque ya vimos pues cuál es la ruta más corta. Entonces en el nudo 2 tengo dos reacciones, Rx2 que está dando positiva, 3 cuartos, acá obviamente da 0. Y ahora coloco mis cargas virtuales. Entonces esta sería F12, la identifico en mayúscula, F23. Cuando hago sumatoria de fuerzas en X, entonces tendría que F12 es igual a menos 3 cuartos. Está haciendo compresión.
Y cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, tendría que F23 es igual a 0. Y paso al nudo 3. Lo mismo. En el nudo 3 tendría Rx3 de reacción, que sería menos 3 cuartos para el otro lado. Tres cuartos. La vertical, que sería la carga unitaria hacia arriba, y tengo fuerzas, esta que es conocida, que es F23, y la inclinadita que sería F31. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, me quedaría menos 3 cuartos, que es la reacción, más 3 quintos por F minúscula F31. Y esto igual a 0. De aquí despejo F31 y sería cinco cuartos. Positivo, haciendo tensión. Entonces tengo ya todas las fuerzas en mis elementos. Obviamente el F2, 3 no está sumando, solamente aportarían los elementos F1, 2 y F3, 1. Así que pasamos inmediatamente al segundo paso, que es calcular el desplazamiento. Lo podemos hacer directamente con la fórmula, aunque cuando tenemos muchos elementos, es una cercha muy grande, conviene hacer una tablita para organizar y pues tener cierto orden. Entonces, miremos cómo sería con la tabla. Primero con la expresión y después dejamos la tabla planteada. Haciendo este caso, entonces voy a... perdón. Voy a que queden las notas organizadas, a colocar los resultados. Muy bien, entonces aquí sería estado real y estado virtual. Entonces aplico la expresión sumatoria desde el elemento 1 hasta el elemento n. Están aportando dos elementos. El primer elemento, traigamos la geometría de la cercha. No está acá. Aquí tengo 3 metros, de aquí a aquí 4 metros y obviamente la longitud de la
diagonal serían 5 metros. Este sería el área A1, A2 y A2. A1, A2 y A2. El módulo de elasticidad definimos que es constante de 200.000 megapascales. Así que puedo sacar ese módulo de elasticidad como constante de esa sumatoria. El primer elemento sería fuerza interna debido a la carga virtual menos 3/4. Está haciendo compresión. Fuerza interna debido a la carga externa menos 5. La longitud de ese elemento es el F12. Sería de 3 metros. Sobre área del elemento por módulo de elasticidad. Ese elemento tiene un área 2. Aquí no deje indicada. Este es el área 1, la grande, y este sería el área 2. Entonces vamos a calcular esas áreas. Al área maciza, como si fuera maciza, le restamos el área del vacío. Entonces tendría que el área 1 sería igual a 8 al cuadrado, un cuadrado, menos el área del vacío, que sería 8 menos 2 por, esto está en milímetros y esto está en centímetros, entonces dejémoslo en centímetros, 2 por 0.4 al cuadrado. ¿Por qué 2? Pues porque es espesor hacia un lado y espesor hacia el otro. Y el área 1 sería 5 al cuadrado menos 5 menos 2 por el espesor, que es 0.2 centímetros. Por acá me está dando 12.16 centímetros cuadrados. Y 3.84 centímetros cuadrados. Si de pronto ven algún error, por favor me indican. Entonces, a ver. Ah, están invertidas las... no, el área 1 es la más grande, este solamente es A2. Ok. Entonces, sobre el área 2, ¿qué sería? 3.84 dividido 100 al cuadrado para pasarlo a metros. Esto está en metros. Siempre compatibilidad de unidades. Voy a acomodar mejor esa expresión. Sería 3.84 sobre 100 al cuadrado, esa es el área, metros cuadrados, por el módulo de elasticidad. Ya lo saqué como factor común, no me interesa, entonces solamente esto dividiendo la longitud, dividiendo el área, dividiendo esa longitud, y la longitud serían 3 metros. Ese es el primer elemento, sería el elemento perdón, el 2, 1. Y vamos por el 3, 1, sería la fuerza interna debido a carga virtual, 5/4, fuerza interna debido a cargas externas, 25 por la longitud, que serían 5 metros, entre el área, que es 12.16 entre 100 al cuadrado metros cuadrados.
Reemplazamos, por favor, y me dicen cuánto da ese resultado. En términos de el módulo de elasticidad, primero, o sea, solamente ayúdenme a resolver lo que está entre paréntesis. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? A mi resultado me dio 157.791.9. Muy bien, y ahora sí dividimos ese valor reemplazando el módulo de elasticidad, que es de 200.000, recuerden conversión de unidades, por 1000 kilonewton metro cuadrado. Da como 7.9 por 10 a la menos 4 metros. 8 por 10, bueno, dejémoslo como lo está dictando, 7.9. 7.9 por 10 a la menos 4 metros. ¿Alguien que verifique? Sí, me dio lo mismo, profe. Muy bien. Estaríamos hablando de un desplazamiento muy pequeño de 0.79 milímetros. Está bien, o sea, nosotros no esperamos que nuestras estructuras se deformen mucho, ¿no? Igual es una cercha pequeña y las cargas no estaban tan grandes. Si hacemos una tabla, se recomienda cuando hay muchos elementos, pues simplemente lo organizamos y se repite el procedimiento.
Entonces aquí obviamente todo multiplicado sobre 1 sobre E por I. Hacemos el resultado, sumatoria, y pues nos tiene que dar lo mismo, 157.791.9 entre el módulo de elasticidad. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces miremos ahora este mismo método, pero aplicado en una viga. Muy bien, entonces, en el caso de las vigas, los principios con los que se trabaja son los mismos, porque es un método energético, conservación de la energía, y trabajo de una carga estática o constante. Estática. Muy bien. Entonces, simplemente se extiende el método. Para el caso de la cercha, les decía, pues hay dos fuerzas, perdón, hay una fuerza que es una fuerza axial interna. Entonces, para la viga, lo único es que, pues en la viga, como lo establecimos, podemos tener una fuerza cortante y un momento. Puede haber carga axial, pero la carga axial no va a afectar el desplazamiento vertical ni el giro. Si hay una carga axial, va a generar una deformación axial. ¿Listo? Entonces, puede haber sí, el concepto sería el mismo, pero no se relaciona con los efectos de flexión. Entonces, digamos que la voy a dejar general para que ustedes pues aclaren la duda si llega a ver, que espero que no, que me entiendan esa parte. Puedo tener una carga axial, pero no dejo la nota, la claridad de que para los efectos de flexión, o sea que aquí se me genera un cortante y un momento. Voy a colocar la continua para no complicarme en el diagrama. Que este es el diagrama de cortante y este es el diagrama de momento. Solo estos dos efectos están asociados a la flexión. Entonces, cuando voy a calcular deformaciones y giros, solo esos dos efectos pueden aportarle a esa deformación. Bueno, al giro, sobre todo el momento, ya lo miraremos. Efecto de flexión va a ser un desplazamiento vertical o un giro. ¿Ok? Y la carga axial se analiza independiente,
Y así no lo hagan, el método les va a decir, no, mira, lo único que consideras es carga axial. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica el método en este caso? Miren, como les dije, van a complementar esta clase con las demostraciones que hay en los videos, sobre todo porque a ustedes les encantan las demostraciones. Entonces, les voy a resumir simplemente de qué se trata el método. Miremos en la cercha que fue que se hizo, recordemos. Dijimos, íbamos a analizar un estado externo, es decir, con cargas externas, o no, ese le llamamos real, real, con las cargas externas y un estado virtual. Teníamos dos estados. El virtual dependía de dónde querías calcular el desplazamiento y en qué sentido. Lo mismo para las vigas. Entonces, vamos a tener un estado real. Entonces, miremos el procedimiento para las vigas. Digamos, esta viga facilita con una carga puntual en el extremo, P. Entonces, P va a ser este estado que tiene la carga P mejor, va a ser el estado con cargas externas. El real. Y para ese estado real encontramos lo mismo que en el caso de la cercha, o sea, vamos a encontrar fuerzas internas en el elemento que en este caso varían en la longitud del elemento. Bueno, para complicar el ejercicio vamos a poner dos cargas. Llamemos a esta P1 y a esta P2. Entonces, cuando elaboro el diagrama de cortante, para el caso del diagrama de cortante, pues él va a ser constante con la reacción máxima hasta P1. Luego aquí la carga está hacia abajo, entonces bajará, tiene un brinquecito, baja y chum, listo. Este es el diagrama de cortante. El diagrama de momento. Entonces, el diagrama de momento, como el diagrama de cortante es constante, el diagrama de momento es lineal. Entonces tengo un momento que va hasta donde está la carga P1 y luego otro momento por acá. Es casi la misma pendiente. Hazla así para que se vea la variación. Muy bien, entonces este es el diagrama de momento. ¿Qué es lo que pasa y qué fue lo que vimos en el primer método? Que cuando hay flexión, cuando hay momento, sobre todo el momento, pues si yo tengo variación en mi tramo, variación de carga, pues aparecen distintas ecuaciones. Digamos que tomo X en este sentido. Así que voy a tener una ecuación de momento M1 de X para el primer tramo y una ecuación de momento para el segundo tramo. Como quieran manejarlo, con diagrama de cuerpo libre, sin diagrama. Otra vez hay que sacar las ecuaciones de momento. ¿Por qué? Pues porque en el diagrama de momento me está diciendo, mira, hay una variación, en este caso, M2 de X. Y asimismo hay una variación en el diagrama de cortante. Entonces en el diagrama de cortante tengo un cortante por aquí que tendría que colocarlo hacia abajo según la teoría de la resistencia de materiales. Eso es importante. ¿Cuál es esa teoría? Si usted plantea que su elemento
o lo está analizando en este sentido, de izquierda a derecha, y le plantea esta curvatura, el momento obligatoriamente tiene que ir en el sentido de ese momento, o sea, hacia abajo. Esa es una convención de la resistencia de materiales. Sobre todo que cuando se garantiza esa convención, tú garantizas que el momento es la integral del cortante, incluyendo el signo, obviamente. Y si tomas esta convención con X desde la izquierda, y este es el momento, entonces el cortante iría hacia arriba. Eso para tenerlo en cuenta, para recordarlo. Entonces mi cortante iría hacia abajo y este sería B1 de X. Y para el segundo tramo también hacia abajo y sería B2 de X. O sea que para este caso, para esta viga me están saliendo dos ecuaciones, una por cada tramo. Entonces B1 de X y B2 de X. Muy bien, entonces como tengo una variación de una ecuación de la fuerza interna, ya sea cortante momento, que es variable en función de X, y conozco los límites de X, o sea, X tiene valores desde 0 hasta L, coloquémosle L minúscula porque hay dos tramos, y como vimos en el caso de la cercha, que lo que tenía que hacer era integrar los efectos obtenidos en cada elemento, integrarlos, sumarlos, hacer una sumatoria de los efectos. En este caso, donde tengo una ecuación, esa sumatoria se reemplaza por una integral. Entonces voy a integrar los efectos, momento, cortante, fuerza axial. La fuerza axial sí viene a ser importante cuando tengo el pórtico. Aquí vamos a ver que se anula, por ejemplo, aquí no tengo ninguna fuerza axial, así que fuerza axial igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer es integrar, sumar los efectos de cada tramo. La energía que se genera en cada tramo de la viga, producto de las cargas externas que le estoy aplicando a la viga. Muy bien, ese entonces es mi estado real. Y el estado virtual, pues dependerá, igual que en la cercha, de dónde quieres calcular la deformación y en qué sentido. Entonces, miremos el virtual. Digamos que yo quiero determinar la deformación en el extremo, o sea, que quiero calcular el desplazamiento máximo. Entonces, como es un voladizo, pues yo sé que el desplazamiento máximo está justo en el empotramiento. En el extremo libre, perdón. Así que ahí voy a colocar mi carga virtual. Entonces, aquí voy a hacer la nota. Como es un voladizo, se conoce la posición del desplazamiento máximo. Muy bien, o sea que si quiero Y máximo, este va a ser Y máximo. Y en esa dirección, en ese nudo y en esa dirección coloco mi carga virtual unitaria. Y tengo que aplicar el mismo procedimiento. Importante, el estado real se solucionó para dos tramos. ¿Listo? O sea que tengo una ecuación de momento y cortante para el tramo 1 y una ecuación de momento y cortante para el tramo 2. Digamos que esas ecuaciones se obtienen utilizando el diagrama de cuerpo libre. Entonces X sería de 0, coloquemos distancias aquí.
que este tramo sea igual a A y este tramo sea igual a B, una longitud A y una longitud B. Entonces, si uso el diagrama de cuerpo libre, X va a tener valores de 0 hasta A para el primer tramo, y para el segundo tramo, justo después de donde termina la frontera, X tendrá límites de 0 hasta B. Y así son válidas las ecuaciones que obtengo. El estado virtual tiene que cumplir con esos límites. Entonces, ¿qué voy a hacer si estoy utilizando el diagrama de cuerpo libre? Pues que tengo que ubicar dónde está mi frontera, aquí, o sea, considerando que esto es A y esto es B, y voy a sacar mis ecuaciones. Entonces, para el primer tramo voy a sacar una ecuación de momento M1 de X. Segundo tramo, una ecuación de momento M2 de X. Y lo mismo para el cortante. Entonces, respetando las convenciones, B1 de X y B2 de X. ¿Listo? Tengo que conservar exactamente los mismos límites para las ecuaciones del estado virtual. Es como si habláramos de compatibilidad de unidades. Tiene que conservarse las mismas unidades, en este caso los mismos rangos. La variación del cortante y del momento, pues el cortante va a ser constante, va a ser la misma ecuación para ambos tramos, evidentemente, porque para el estado virtual me va a dar entonces una ecuación constante igual a 1. Y la ecuación de momento va a ser una ecuación lineal. Esta es la que va a variar. Perdón, M le vamos a colocar aquí minúscula, diagrama de momento, y para el diagrama de cortante, B minúscula. Muy bien, entonces ese sería el primer paso en el cual soluciono el estado real, soluciono el estado virtual, y el segundo paso va a ser calcular el desplazamiento. Muy bien, entonces para calcular el desplazamiento, recuerden, con la cercha hacíamos una sumatoria. Ahora acá, como tengo una ecuación, lo que voy a hacer es integrar. La forma general de encontrar el desplazamiento, en este caso el desplazamiento es este desplazamiento vertical. Entonces, ese desplazamiento vertical va a ser, o desplazamiento general, va a ser la integral desde 0 hasta L de, vamos por los efectos. Voy a dejar la ecuación definida como si tuviera fuerza axial. ¿Listo? Así no tenga, pero como si la tuviera, para poder utilizarla en los pórticos más adelante. Sería la fuerza del estado virtual de la carga axial por la fuerza del estado de cargas externas. Así fue como lo hicimos para la cercha. Y esto iba multiplicado por la longitud y dividido entre área y módulo de elasticidad. ¿Qué pasa? Que ahora tengo una integral. Entonces yo voy a ir integrando pedacitos, lo que le pasa a cada pedacito de la viga. ¿Listo? Esos pedacitos son diferenciales de X, según mi ecuación variable en X. Más la integral
otra vez de 0 hasta L. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ok, entonces les decía que ese sería el efecto de la fuerza axial. Este sería fuerza axial. Y ahora vamos a integrar el efecto cortante. Como ustedes van a complementar esta clase con el curso, con los videos de clases pasadas, van a ver que el efecto cortante, calculando una deformación por cortante, igualándola con un esfuerzo promedio cortante, se calcula en función de la fuerza sobre el área para pasarlo como a un esfuerzo axial, pero que se modifica por un factor de forma, queda de la siguiente forma. 2.5 es un factor que sale de relacionar el módulo de corte con el módulo de elasticidad. Como es un esfuerzo o es un efecto por cortante, se debería utilizar el módulo de corte. Pero para relacionarlo con el módulo de elasticidad, que es más conocido, entonces queda el factor 2.5 veces factor de forma, que depende de la forma de la sección transversal. La integral, de nuevo de 0 hasta L, por el cortante del estado de la carga virtual por el cortante del estado de cargas externas. Aquí me faltó, disculpe, me faltó variable en X, sino que integro. Aquí me faltó decir que es la fuerza debido a la carga virtual variable en X por la fuerza debido a la carga externa variable en X. Y esto por dx. Muy bien, lo mismo acá. Sería el cortante virtual variable en X, porque ya vimos que varía en función de X, por el cortante debido a cargas externas variable en X. Como les dije, se puede demostrar que la deformación por cortante se relaciona a un esfuerzo axial, entonces me queda también el término A por E. De ahí los factores que me quedan por fuera, 2.5 veces el factor de forma. Voy a integrar todo lo que pasa en un diferencial de X. Dx sería la longitud de ese elemento que voy a integrar. Más el efecto de la flexión, integral de 0 hasta L. La misma condición, momento del estado de carga virtual, variable en X, momento del estado de cargas externas, variable en X, sobre, en este caso como es momento, no me interesa el área, me interesa la inercia, y por E, por la longitud del elemento que es dx. Entonces, este es mi efecto de cortante y este es mi efecto de momento. Muy bien. Importante, recuerden que el desplazamiento se calcula en el nudo donde quieres calcular el desplazamiento y con el sentido del desplazamiento. Luego, si yo tengo esta viga y quiero calcular el desplazamiento vertical, como le indiqué hace un rato, pues mi carga va a ser vertical y va a estar en el sentido del desplazamiento. ¿Listo? Si ese desplazamiento da positivo, quiere decir que se mueve hacia abajo, se mueve en la dirección de la carga unitaria. Si da negativo, se mueve contrario a la carga unitaria. Si yo quiero, si hubiera una carga horizontal y quisiera un desplazamiento horizontal en mi viga, si esa fuera mi pregunta, entonces
le coloco una carga virtual unitaria. Y finalmente, en las vigas, como lo vimos en doble integración, pues así como hay desplazamientos verticales, también hay giros. Entonces digamos que yo quisiera conocer el giro en esta posición, en esta distancia conocida. Llamemos a esto A. Entonces quiero conocer el giro teta. ¿Qué fuerza tendría que aplicarle? ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza tiene el sentido del giro? ¿Qué fuerza tiene el sentido del giro? Por ahí alguien está hablando con el micrófono abierto, pero no está en clase. Pues necesito que mi viga gire. Que mi viga gire. No puede ser una carga virtual, no puede ser una carga o sea, no puede ser ni esta ni esta. Tiene que ser un momento virtual unitario. ¿Listo? Tiene que ser en el mismo sentido de la carga. ¿Eso está claro? ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, esta clase la van a complementar con los videos que hay que pueden seguir o que deberían seguir para complementar el curso. Y en los videos está ejercicio de cercha, no sé si es el mismo, yo usualmente hago así uno muy sencillo para iniciar. Y está una viga, no vayan a hacer pórticos, ¿listo? Estoy dejando pórticos para el final de la unidad de formaciones. Entonces, si vamos aquí, están viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien, entonces en las clases grabadas, donde está la lista de reproducción, aquí están las diferentes clases. Sería que miren esta clase de doble integración, ya no está. Método de la carga virtual en cercha, sería la clase 8. Aquí hay un ejercicio de cercha, este es un ejercicio bien largo. Es una cercha, sí, es una cercha larguita. Hay un pórtico incluso, pero como les dije, no van a ser pórtico. Este era cercha, perdón. No, esta. Entonces, está una cercha mucho más larga, miren. Una cercha mucho más larga. Aquí está la continuación de la solución de la cercha, entonces la pueden revisar. Está la demostración de la carga virtual para vigas y pórticos. Aquí está la cercha que les digo. Está toda la demostración de esa integral que vamos a estar utilizando. Está toda esa demostración y está un ejercicio. Esta sería la clase 8, clase 9. Cuéntame, yo veo qué viga es la que estoy colocando, miren, la viga del ejemplo. Eso es lo que ya le coloqué, cargas y dimensiones. Entonces, aquí está la solución de esa viga. Qué sencilla, pensé que alcanzaba ahorita, pero no alcanzo a solucionarla, así que por favor la complementan con esta clase. Esa es una viga, o sea, clase 8, clase 9. La clase 10 ya es pórtico, entonces esa no les sirve. No, ya es pórtico. Miremos acá si hay otras clases virtuales.
ejercicios resueltos con doble integración. Aquí hay ejercicios resueltos, ¿no? Espero que estén utilizando estos para estudiar. Procedimiento. Vamos a ver este primer examen. Aquí hay exámenes, no se ha podido encontrar. Así está. Aquí hay un examen, aquí hay una cercha. Este es un método, es un examen para calcular una sección en función de la deformación en una cercha. Aquí hay, ¿qué método es? Ecuación del tramo 1, ecuación del tramo 2. No, este está con doble integración, pero ¿qué pueden hacer? Cualquier método, o sea, si usted soluciona las vigas que solucionó con doble integración y la soluciona con deberían dar muy similares. Van a dar exactamente iguales si considera solo este efecto, porque doble integración solamente tiene en cuenta el momento. O sea que si usted hace su ejercicio solamente considerando el momento, le va a dar igual, exactamente igual que doble integración. Si la viga tiene cortante y le mete ese efecto, va a cambiar un poco, pero se puede concluir qué tanto afecta el cortante. El cortante va a ser importante cuando la sección es muy grande y cuadrada, que tiene mucha área, pero no tanta inercia. Cuando tenemos secciones de vigas donde su peralte, su altura, es mucho mayor que su ancho, ahí va a dominar la flexión asociada al momento. Pero si nuestra viga, por ejemplo, es muy ancha y con poca altura, el área empieza a ser importante. ¿Listo? Entonces, les pido por favor que complementen la clase con esta clase, sería de la lista en YouTube, clase 8 y clase 9. Solamente cerchas y vigas, no solucionen pórticos por ahora. Yo en la próxima semana ya iniciaría un ejercicio de pórticos, que con ese terminamos cálculo de desplazamientos y resolvemos dudas respecto al taller que les dije que les queda esta semana.